Muchos quieren que caiga Estados Unidos, pero no se dan cuenta que entre los villanos no es el peor, tristemente, aparte que se lleva a México entre las patas. A ver, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. De los tres proyectos fuera de Europa, el menos malo es el de Estados Unidos. Rusia no tiene ninguna intención de promover la democracia, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades. Nada. China menos. China menos. Entonces, ahora, puestos a ver la realidad como está, Europa es el futuro y los otros tres son proyectos de pasado. Son proyectos que corresponden a una época que en estos días está deshilachándose. Estamos viendo que deja de existir. Pero cualquier país que tuviera dominio sobre México, como lo ha tenido Estados Unidos, comercial, política y culturalmente, lo hubiera tratado mucho peor. Te voy a decir por qué creo que Europa es el futuro. De esto ya lo esbocé hace unas semanas, pero te voy a dar la razón. Mira, Rusia a lo largo de su historia ha cometido una cantidad de barbaridades extraordinaria. Los últimos años ha invadido más de 11 países, ha iniciado un montón de guerras y nadie jamás ha iniciado la guerra contra Rusia. Todo esto, salvo que te vayas a Napoleón, pero y a Hitler, pero fuera de esos dos, todos los países que ha invadido, Chechenia, Georgia, Moldavia, Ucrania, son países que nunca le declararon la guerra a Rusia. Rusia es un país que tiene una visión imperial, por lo menos sus dirigentes tienen una visión imperial y socialmente hay una visión imperial. China tiene una visión imperial mucho más estratificada a nivel de clases, que utiliza el comunismo como forma de control social, pero al fin y al cabo es lo más anticomunista que hay en el mundo, y mi ejemplo de siempre serán los sindicatos. Si no hay sindicatos independientes que no dependan del Partido Comunista Chino, no hay derechos de los trabajadores. Y el único sindicato legal en China es el sindicato del Partido Comunista Chino. Bueno, los ricos pueden hacer lo que quieran hasta que quedan mal con Xi Jinping y entonces los echan. Si te portas bien, te dejan ser todo lo rico que quieras, independientemente del discurso de igualdad, del comunismo, sí, hombre, cómo no. Eso es para el consumo de las masas, controladas por videocámaras. China ha cometido atrocidades infinitas a lo largo de su historia. Ha invadido, destrozado, conquistado, degollado, torturado. Y no le preguntes a Xi Jinping si ha pasado eso, porque te va a decir que no. O que fue la historia. Estados Unidos tiene un historial como imperio joven aterrador, ya no tanto de invasiones directas, aunque hay numerosas, sino de sostenimiento de dictaduras aterradoras con el pretexto de la Guerra Fría. Sobre todo, se mantuvo organizaciones que cometieron atrocidades enormes, atrocidades que no reconoce la mayoría de los estadounidenses, que no se enseñan en sus escuelas. Nunca dicen, en Vietnam estábamos defendiendo a un grupo elitista en contra de unos comunistas que estaban ganando las elecciones, que habían ganado las elecciones, ¿no? Puede ser anticomunista, pero si ganaron las elecciones, las ganaron, que es lo que pasó con Allende. Estados Unidos nos enseña a sus jóvenes las atrocidades de su país. Alemania sí. España sí. En España se estudian la colonia, independientemente de los hispanazis, que son un grupúsculo ahí de nostálgicos del imperio. En España la gente está consciente de que la conquista no fue buena idea y que la Guerra Civil Española se cometieron horrores por ambos bandos, pero que luego que terminó la Guerra Civil Española ya quedó solo un bando cometiendo horrores de 1939 a 1975. Asesinando, torturando, presionando, humillando, empobreciendo y jodiendo a todos los que tenían familia de izquierdas, de 1939 a 1975. En España se estudia eso, en Francia se estudia la historia de Francia, en el Reino Unido se estudia
el colonialismo británico y sus horrores y sus barbaridades. Y en Bélgica se enseña, aunque todavía tienen estatuas de él, los horrores de Leopoldo II, y así sucesivamente. Europa está consciente de lo que fue su historia y que es una historia de la que hay que arrepentirse muchísimo y que no debe repetirse. Mientras Estados Unidos quiere repetir su historia de hegemonía, igual que Rusia, igual que China, Europa está consciente de que no puede repetir esa historia de colonialismo, esa historia de opresión. Ningún país, ningún grupo de países da más al desarrollo del tercer mundo que los países europeos. He hablado yo de la vergüenza que tenían los holandeses. En Holanda, en Países Bajos, Holanda es uno de los Países Bajos. Cuando yo estuve en Ámsterdam, hablaba yo con los de gente de Países Bajos y ellos, no, es que le estamos dando poco a África, pero si les dan una cantidad enorme de dinero. No, a mí me invitaron a ir, porque yo era del tercer mundo y no me podía pagar el viaje. Se desviven por mandar recursos y oportunidades porque saben lo aterrador que fue el dominio de la Compañía de las Indias Occidentales por parte de, ¿es así como se llamaba? Creo que sí, por parte de Holanda, de los Países Bajos, en el siglo XVI. Sí, es la época de oro, no tienen reyes, tienen al príncipe de Orange, que estaba más o menos ahí de decoración. Es la época de los grandes comerciantes, pero al mismo tiempo cometen horrores por todo el mundo para enriquecerse. Y están conscientes de ello. Europa está consciente de lo horrible que fue su historia. Los otros países no. México no lo está. México no te van a enseñar de los sacrificios humanos muchísimo que digamos. Ni te van a enseñar cuáles de los revolucionarios eran unos miserables y cuáles no. O de los independentistas. Nadie te va a contar de los horrores de Lucas Alamán, porque está considerado uno de los grandes historiadores en México, pese a haber sido defensor del imperio de Iturbide. Reconocer los errores del pasado es algo que ha inaugurado Europa. Y ese es uno de los elementos que creo que la hace el proyecto de futuro más decente. Porque si reconoces lo que hiciste mal, tienes motivaciones mucho más concretas para no hacerlo tan mal la próxima semana y no partir de la base de Make America Great Again, Make America Great Again, Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, porque en su pasado imperial y cuando metía las manos en todos lados era grande. Ni volvamos a construir el gran imperio ruso, que es lo que se propone Putin, ni la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China. Esa es la razón por la que creo que Europa es el futuro. Y lo creería aunque no viviera aquí.